Muy buenas tardes, queridos hermanos que nos escuchan todos los viernes a esta hora en este programa y en esta emisora católica Radio Veraguas, que de verdad nos alegra poder llegar a los hogares. Hemos estado todo este tiempo, Radio Veraguas no ha cerrado a pesar de la pandemia, ha estado llevando mensajes de esperanzas al pueblo veragüense y también a otras provincias donde llega la cobertura de nuestra emisora católica Radio Veraguas, y sabemos que nos siguen. Un saludo muy especial a todos nuestros oyentes, que también sé que de otras provincias de vecinas, Ocú, parte de Coclé, parte de Bocas del Toro, nos escuchan todos, no solamente mi programa, sino también toda la programación de Radio Veraguas. Da mucha alegría el poder llegar, poder vivir juntos esta experiencia de fe, porque lo que vivimos es nuestra experiencia de fe, el ser pues dichosos de haber sido llamados a vivir esta fe cristiana católica y saber que no la vivimos solos, sino que la vivimos en comunidad, la vivimos en presencia de Dios, que me acompaña a mí y acompaña también a cada uno de los radioyentes, en la cercanía de Jesucristo que habita en mí y habita también en cada uno de nuestros oyentes, con la gracia del Espíritu Santo que me santifica a mí y santifica también a cada uno de nuestros radioyentes, porque en ese esfuerzo estamos por lograr nuestra santificación, y eso pues es importante que nosotros lo vivamos con alegría, con esperanza y con fe. Por eso muchas gracias por ser fieles a este programa, muchas gracias por estar aquí en sintonía todos los viernes. Queridos hermanos, yo quiero iniciar hoy con la visita del Papa a Irak. Irak es un pueblo no católico, es un pueblo musulmán, pero en Irak hay algunos lugares que son quizás importantes desde el punto de vista bíblico. En Irak está el Valle del Nínive, donde allí pues recuerdan que ustedes que Jonás fue a predicar al Valle del Nínive, a la ciudad de Nínive, diciendo que se iba a ser destruida porque se habían apartado de Dios y que ellos se convirtieron, y que allí en el Valle del Nínive había un grupo de cristianos que tuvieron que salir huyendo hace poco por la guerra del Estado Islámico. Está Babilonia. Recuerden que en la Sagrada Escritura se habla mucho de Babilonia. Allí fueron deportados los egipcios, cuando nos deportaron, y la gente que nos deportó nos invitaba a cantar un cantar de Sión, cantando un cantar de Sión en los canales de Babilonia. Y allí también está Ur de los Caldeos. Ur de los Caldeos es el lugar donde Dios llama a Abraham, que lo llaman precisamente por ser un hombre justo, un hombre bueno, y a él lo llaman para formar el gran pueblo, el pueblo judío, del cual pues lo tenemos como padre de la fe, nosotros los cristianos católicos, seguidores de Jesucristo, los maometanos, somos hijos de Ismael, y también los judíos, pues que ellos sí se sienten hijos de Abraham. Nosotros pues también tenemos esa relación con Abraham, el padre en la fe. El domingo pasado leíamos que Dios le pide que sacrificara a su hijo. Entonces, ciertamente es motivo de alegría que el Papa Francisco esté visitando esta tierra, la tierra no cristiana, porque el número de cristianos son pocos, pero allí hay sacerdotes, hay religiosos, hay obispos, y ellos pedían que fuera el Papa a visitarle. El Papa, arriesgando su salud, ha estado muy mal últimamente con la asiática, nervio asiático, y entonces, pero está allá. Yo lo veía caminando, cojeaba, pero sonreía. Yo siento que el Papa Francisco nos da mucho testimonio. Un testimonio que el Papa Francisco nos ha dado es de pobreza. Vive pobremente y vive en una pobreza, no vive pues no son los privilegios y los lujos vive una pobreza muy grande. Nos da ejemplo de humildad,
cuando nosotros fuimos a encontrarle en la visita a Límina, él nos dijo que díganme lo que ustedes sienten, lo que ustedes piensan, díganmelo. Yo les escucharé. Entonces el Papa es un hombre humilde, un hombre sencillo. Nos da ejemplo precisamente de entrega y sacrificio. O sea, yo a los 57 años que tengo, pues ya después de los 50 uno dice que si uno no le duele algo, uno no está vivo, es cierto. Ya después de los 50 empieza a doler la pierna, doler la espalda, doler la cabeza, doler todo. Pero el Papa tiene 83 años, ¿cuántos más grandes deben ser sus dolores? Y está allá animando al pueblo, aunque sea un grupo pequeño, pero para Dios cada ser humano es importante. No va a tener la multitud que tenía aquí en Panamá, o en Colombia, o en Ecuador, o en Perú, pero va a animar, aunque sea uno, pero va a animar a ese cristiano que siga viviendo la fe, que siga creyendo en el Dios de la esperanza, en el Dios del amor, que siga manifestando el amor. Y por eso nos pide a nosotros pues que seamos capaces de seguir adelante con esa misión que Él nos ha encomendado. Y eso es lo importante, queridos hermanos, que vivamos esa esperanza, esa confianza en ese Dios de amor. Yo creo que en medio de todo esto el Papa como que nos da tanta alegría, porque estamos viviendo una pandemia, estamos viviendo momentos difíciles, pero el Papa nos da esperanza. O sea, hay que seguir adelante. O sea, no podemos detenernos por la pandemia. Hay gente que se detiene por la pandemia o se ha detenido por la pandemia. No podemos detenernos, tenemos que seguir nuestro trabajo. Tenemos que seguir educando en la fe, en el amor. Tenemos que seguir haciendo el bien. En estos momentos, por ejemplo, hay todo un problema de escándalo y de crítica y gente que se le señala y se juzga al gobierno y se le cuestiona por el tema del CENIAF. Bueno, no es un problema de este gobierno, es un problema de muchos gobiernos anteriores. Pero bueno, ahora se ha descubierto un escándalo y a veces esto se vive esto, pero es que nadie debe maltratar a nadie, ni siquiera verbalmente. Y allí está un escándalo grande porque esos niños pobrecitos, y ojalá que esto no pase más, ojalá que estos escándalos se acaben, ojalá que el hombre entre en su corazón que no tiene que maltratar a nadie. Imagínense el pueblo de Irak que ha sido azotado por la guerra. Nosotros no vivimos en guerra, pero ¿por qué tenemos que vivir en guerra con los hermanos maltratando a los otros? ¿Por qué tenemos que hablar mal de los demás? ¿Por qué tenemos que mirar mal o hablar mal o decir cosas que no son del prójimo? Todo eso es maltrato. Aún mucho más grave si es un maltrato físico de golpes. Aún mucho más grave si son niños que son huérfanos, que son pobres, que tienen necesidad, y cuanto más amor tienen que tener. El ser humano es precisamente puesto en el mundo para ser amado. Entonces nosotros también tenemos que convertirnos. Nosotros también tenemos que cambiar el chip. Yo se lo digo porque a veces en el campo hay maltrato. Hay maltrato del esposo a la esposa o de la esposa al esposo. Hay maltrato, humillaciones, desprecios. Eso no tiene que darse. Tiene que dar siempre la capacidad de amar. Y no es que a veces una persona me decía, no es que yo soy justo. No se trata de ser justo, se trata de que tienes que amar. De eso se trata. Tienes que amar. Yo soy justo, pero lo mío es mío. O sea, lo mío no va para nadie. Y lo mío tienen que dármelo, pero yo soy justo. No, hermanos, tenemos que ser justos. Tenemos que ser hombres de misericordia, hombres de perdón, pero sobre todo tenemos que tener la capacidad de amar, de entregarnos a los demás, de servir a los demás. Entonces yo pues quiero que pidamos mucho por el Papa Francisco en esta visita a Irak, que aunque sea un solo cristiano, él va a animar allá a Irak. Quiero que invitarle pues a rezar por él, a rezar por los obispos, a rezar por los sacerdotes, por las religiosas, para que seamos iglesia, para que manifestemos siempre el amor por los delegados de la palabra, por los catequistas, por todos los que estamos comprometidos en la iglesia. Que el demonio no nos gane, porque nos puede ganar el demonio. En esta lucha, en este esfuerzo que hacemos por ir hacia Dios, el demonio nos trata de tentarnos como tentó a Adán y Eva,
como tentó al mismo Jesús en el desierto, como tentó a tantos hombres en el mundo, a Pablo para que persiguiera a los cristianos, a Pedro para que huyera en la pasión, a Judas para que traicionara al maestro. Y así, en el Antiguo Testamento, tantas personas. Hoy viernes se lee la venta de José, el hijo de Jacob. Sus hermanos estaban llenos de odio, de celo, de envidia, y vendieron a su hermano a unos musulmanes, a unos ismaelitas. O sea, eso no tiene que darse entre nosotros. Entre nosotros tiene que darse amor. Entre nosotros tiene que darse de verdad la convicción de que estamos llamados a amar. Y por eso el Papa está en Irak en este momento, para enseñarnos que es una fraternidad, que es el amor lo que tiene que reinar en la sociedad, y no el odio, y no la violencia, y no tantas cosas negativas. Queridos hermanos, vuelvo también traigo el tema del seminario. Este año pues estamos esperando cerca de 39 muchachos que estarán este año. Pues unos van a ir a parroquia, hay 4 que están en parroquia ya, otros van al mayor a Panamá, unos seguirán por virtual sus clases, otros estarán aquí también. Solamente damos clases aquí en el seminario, yo y el padre José Juan, que vivimos aquí en la casa y que convivimos con ellos, y que estamos pues tratando de mantener la burbuja de cuidarnos y no evitar pues el contagio, y también ellos que tratan de no salir y mantenerse en casa. Entonces, en 2 casas, el propedéutico y creo que son 6 o 7 muchachos que están en colegio, pues van a estar en Villa Nazaret. Allá van a estar cerca de 15, y acá van a estar cerca de, creo que deben ser 16, pero creo que hay 4 teólogos que hasta que no se abra totalmente todo esto pues no podrán ir a Panamá. Entonces este año va a ser todavía pues el tema virtual, pero ya el seminario va a empezar. Todavía digo que si hay algún muchacho que hizo experiencia vocacional y quiere entrar al seminario y no ha podido venir, pues todavía las puertas están abiertas y puede hacer este año de experiencia, porque este año es propedéutico. Este año es el primer año para conocerlo, para ver, y si quieren pues ya continúan ya, entonces se integran ya al primero de filosofía. Así que todavía hay tiempo incluso para aquellos, y también agradecer a nuestros bienhechores. La verdad que wow, eso a mí de verdad que me sorprende, la generosidad de nuestro pueblo veragüense. Muchas gracias. Que el Señor le devuelva mucho más por su generosidad, por ayudar a la formación de los sacerdotes. Gracias infinitas, porque son muy generosos a las parroquias, a los párrocos, que son los que estimulan este trabajo para que ayuden al seminario. Este año no nos ha faltado nada, porque ustedes nos han dado pues alimentación. Esto ya me llamó un señor para decirme que nos iba a dar una novilla para el seminario. Muchas gracias, Dios le pague, porque sostener pues a estos muchachos es bastante, y tampoco es para tenerlos pasando hambre, sino para que se formen bien, se alimenten bien y estudien bastante. Así que muchas gracias por su generosidad, y sigan rezando por ellos, sigan rezando por nuestras vocaciones, sigan rezando por sus sacerdotes. Por los sacerdotes hay que rezar mucho, para que el demonio no nos gane, para que el demonio no nos tiente. El Papa Francisco siempre dice en los encuentros: acuérdense de rezar por mí. Eso es una realidad. Recemos por los sacerdotes, recemos por los obispos, recemos por todos aquellos que tienen la necesidad de estar cerca del Señor. Y eso pues, esto tengámoslo muy presente. Queridos hermanos, ya este domingo pues ya vamos al tercer domingo de Adviento, de Cuaresma, tercer domingo de Cuaresma, y ya vamos pues avanzando en este tiempo especial de gracia. Y el evangelio de este domingo es Juan capítulo 2, versículo 13 al 25. Dice así: cuando se acercaba la Pascua de los judíos, llegó Jesús a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y tiró al suelo las monedas. A los que vendían palomas les dijo:
quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso cuando resucitó Jesús entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Mientras estuvo Jesús en Jerusalén para la fiesta de Pascua, muchos creyeron en él al ver los prodigios que hacía, pero Jesús no se fiaba de ellos porque los conocía a todos y no necesitaba que nadie le descubriera lo que es el hombre, porque él sabía lo que hay en el hombre. Queridos hermanos, vamos a sacar 3 ideas de esta palabra de Dios que se nos presenta este domingo. Primero, que Jesús llega a Jerusalén. Recordemos que Jesús va a Jerusalén y sube a Jerusalén para ser sacrificado, para celebrar la verdadera Pascua con nosotros, para quedarse con nosotros, para salvarnos. Entonces llega al templo y encuentra allí pues a la gente vendiendo cosas, vendiendo animales y cambiando dinero, porque el dinero que se podía ofrecer al templo no era el dinero que procedía del pueblo invasor, que en ese caso era Roma, el Imperio Romano, sino que usaban una moneda de un país, de un pueblo vecino. Entonces por eso había el cambista, la gente que cambiaba dinero. Y Jesús echó toda esa gente. Es interesante. Y yo le digo esto porque es interesante, porque nosotros también muchas veces hacemos cosas que no son correctas y las justificamos diciendo: no, esto es para el Señor y por eso lo hacemos. Mucha gente quiere hacer bailes para recoger dinero para la capilla, quiere hacer venta de licor para recoger dinero para la capilla. Pues es esto lo que nos dice Jesús: es convertir las cosas religiosas en utilizar las cosas paganas. O sea, ya estaban dentro del templo vendiendo terneros, vendiendo chivos, vendiendo ovejas, cambiando dinero, y habían convertido la casa del Señor en un lugar de pecaminoso. Y por eso Jesús lo saca. Esa es la primera idea. Cuidado, nosotros también queremos nosotros y justificamos que vamos a hacer un baile o vamos a hacer una venta de tal cosa o vamos a hacer tal actividad para recoger dinero para la iglesia. La iglesia no tiene necesidad de eso. Cuando nosotros decimos limosna, muchas veces podemos pensar que es la limosna que damos en la misa. No, limosna es lo que le damos a cualquier pobre, a cualquier necesitado. Entonces, no necesitamos nosotros, no deberíamos necesitar nosotros de estar en esas actividades y los cristianos aportar. Nosotros, a propósito, por ejemplo, tenemos los calendarios. Es una forma de que usted aporte. No tiene que aportar $100,000 para que la iglesia subsista. Usted dé $1, $2, $5, que eso no le perjudique su capacidad, para que eso no sea lo que usted va a comerse, sino que usted de eso, este mes voy a dar $5, voy a dar $2, voy a dar $3, voy a dar $1 para la iglesia. Eso es lo que debemos acostumbrarnos a sostener nuestra iglesia, nuestras parroquias, y no estar haciendo actividades que no son correctas, como hicieron, y precisamente Jesús nos dice esto. Una segunda idea es los judíos inmediatamente, o sea, hay personas inmediatamente que salen a defender: ¿por qué haces esto? O sea, ellos sabían que eso estaba mal. Y así mismo nosotros también. ¿Por qué vamos a justificar? Porque hay gente que empieza a justificar. ¿Por qué hace eso? ¿Por qué usted hace eso? Cuando por ejemplo, yo
y también mis hermanos obispos han sido cuestionados porque cambian un cura. ¿Por qué hace eso? ¿Por qué se lleva? Vamos a cerrar la calle, vamos a mandar cartas, vamos a hacer esto. O sea, ¿por qué? Porque es la cabeza de la iglesia diocesana y por eso hace eso. ¿Por qué Jesús hacía eso? Porque es el Hijo de Dios. Porque vino a cambiar la historia, porque fue enviado por el Padre a hacer eso. Y eso es lo que precisamente cuando salen por la radio, por la televisión o por cualquier medio haciendo y diciendo, o sea, eso es ignorancia. Si el obispo toma una decisión, acéptalo. Es así. Porque para eso es la cabeza de la iglesia. El obispo se va y vendrá otro y quizás va a hacer lo mismo o otras cosas. Y nosotros a veces queremos hacer las cosas como nosotros queremos. ¿Por qué haces eso?, le preguntaban a Jesús. Pero al final dice Jesús una expresión muy importante. A él no necesitaba que nadie le descubriera lo que es el hombre, porque él sabía lo que hay en el hombre. O sea, Jesús nos conoce muy bien y sabe quiénes somos nosotros. Él sabe lo que hay en nuestro corazón. Él no necesita que nosotros le engañemos. O sea, nosotros no engañamos a Dios. De eso debemos estar convencidos. A Dios no lo engañamos. Él sabe lo que hay en nuestro corazón. Queridos hermanos, oremos por el Papa en Irak, en este fin de semana que va a estar. Oremos por nosotros, para que el Señor y el demonio no nos tiente y no nos engañe. Oremos para que no salgamos a defender lo indefendible, no salgamos a juzgar, a decir, a criticar y a señalar como todo el mundo lo hace. Y tercero, no nos olvidemos que Dios sabe lo que hay en nuestro corazón. Que el Señor los bendiga. Les recuerdo una vez más el tema de los calendarios. Eso es para ayudar a la iglesia, para sus necesidades. Ojalá pues que el Señor, sabemos que le va a devolver el 100 por 1. Sean generosos, cada mes den su aporte a su parroquia, y la parroquia pues va a hacer una colaboración a la diócesis, y muchas gracias por eso, porque tenemos que sostener la obra de la iglesia. Que el Señor les bendiga.